Buenas tardes, mi nombre es César Enrique Pérez Martínez. Voy a exponer el tema de esfuerzos de efectos de la temperatura en propiedades de los materiales. Es, Soy de la materia de tecnología de materiales en la carrera de ingeniería eléctrica de primer cuatrimestre. Bueno, este fue mi tema, efecto de la temperatura en propiedades de materiales, esfuerzos y deformación. Bueno, estos son los conceptos de las palabras clave. Temperatura. La temperatura es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. En física se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Material. La palabra material proviene del término latino materialis y hace referencia a lo que tiene que ver con la materia. La materia, por su parte, es aquello que se pone a lo abstracto o espiritual. Esfuerzos. Esfuerzo es la fuerza que hace un elemento de la estructura para no ser deformado por las cargas. Los esfuerzos pueden ser esfuerzos compuestos y esfuerzos variables. Deformación. Deformación mecánica es el cambio en la forma de un material que resulta de la aplicación de fuerza y es medida por el cambio en su longitud. Ella puede ser de extensión o de comprensión. De compresión. Bueno, aquí vamos a explicar más o menos qué son las deformaciones en materiales por la temperatura. Sí, o sea, será un efecto de la temperatura en la propiedad del material que es la deformación. Se sabe que los materiales cambian sus propiedades con la temperatura. En la mayoría de los casos, las propiedades mecánicas y físicas dependen de la temperatura a la cual el material se usa o de la temperatura a la cual se somete el material durante su procedimiento. Un cambio de temperatura puede ocasionar que un material cambie sus dimensiones. Si la temperatura aumenta, generalmente un material se dilata, mientras que si la temperatura disminuye, el material se contrae. Ordinariamente, esta dilatación o contracción es linealmente relacionada con el incremento o disminución de temperatura que se presenta. Aquí se nos dice que cuando un material es expuesto a una temperatura muy alta, pues tiende a hacerse más grande, o sea, se dilata, se expande y cuando la temperatura baja, que es más frío, pues se contrae, se hace más chica. Los elementos de máquinas cuando están en funcionamiento sufren cambios de temperatura. Al presentarse este cambio de temperatura en un elemento, este experimentará una deformación axial, denominada deformación térmica. Si el material es homogéneo e isotrópico, la deformación de un material de longitud L puede calcularse con la siguiente fórmula. Deformación por temperatura es igual a propiedad del material por cambio de temperatura por longitud. Si aquí tenemos las que significan cada uno, a propiedad del material llamada coeficiente lineal de dilatación térmica. Las unidades miden deformación unitaria por grado de temperatura. Ellas son 1 sobre grados Fahrenheit en el sistema inglés y 1 sobre grados Celsius o grados Kelvin en el sistema internacional. Y esto significa cambio algebraico de temperatura del miembro, esto es longitud, y esto sería pues el cambio algebraico en la longitud del miembro, o sea, esto sería la deformación del material.
Si el cambio de temperatura varía sobre toda la longitud del miembro, esto es, deformación por temperatura es igual a deformación por temperatura por X, o si varía a lo largo de la longitud, entonces la ecuación anterior es apreciable para cada segmento de longitud de X. En este caso, el cambio de longitud del material es deformación del material por temperatura es igual a 0 por longitud, propiedad del material, cambio de temperatura por dx. Esfuerzos y deformaciones por efectos térmicos. Y ahora nos vamos a centrar en los esfuerzos. O sea, ¿qué son los esfuerzos? Un esfuerzo térmico se le denomina esfuerzo o tensión a la fuerza por unidad de área a la que se somete un sólido cuando se somete a una tracción o una compresión. Un esfuerzo es térmico cuando varía la temperatura del material. Al presentarse un cambio de temperatura en un elemento, éste experimentará una deformación axial denominada deformación térmica. Si la deformación es controlada, entonces no se presenta deformación, pero sí un esfuerzo llamado esfuerzo térmico. Es decir que, como conclusión, tenemos que cuando un material es expuesto a una temperatura muy alta o muy baja, va a deformarse, pero si no se presenta una deformación, pues no hay en vez de deformación térmica, se presenta un esfuerzo térmico. Bien, muchas gracias por su atención.